Vamos a ver, crímenes sin resolver. A mí me saben dar bastante miedo los crímenes sin resolver, ¿ah? Vamos a ver qué tal está A lo esto. largo de la historia, De El Búho. Vamos a ver de la historia del búho. Vamos a ver existen videito. casos criminales que, a pesar de las investigaciones exhaustivas, los avances forenses y el paso del tiempo, permanecen envueltos en el misterio. Son los llamados crímenes sin Deja tu resolver, like, pate. homicidios, desapariciones y delitos inexplicables que han dejado huellas Si todos no profundas se en la olvidaron de sociedad, dejar su like. alimentando A todos. teorías, dudas y temores. Hay varios de estos que llegan a ser sumamente crueles y retorcidos, por lo que me pareció un excelente tema para el video de hoy, el iceberg de los crímenes sin resolver. Estos casos representan no solo una deuda con la justicia, sino también un vacío emocional. En muchos de ellos, la falta de pruebas, errores en la investigación o la astucia del perpetrador impidieron llegar a la verdad, por lo que vamos a ver más sobre varios de estos sucesos. Sin mucho más que decir, Fuga de bienvenidos a Historias Alcatraz, del pero la Búho, fuga de y este Alcatraz es el no, nivel 1. no se supone que se murieron. Ah, no, hay bastantes testimonios de eso de la fuga de Alcatraz, ¿no? Y algunos sí, que sí se sabe que alguno se ha tomado una foto o tanta cosa. ¡Pero dale! La fuga de Alcatraz, ocurrida la noche del 11 de junio de 1962, es uno de los escapes más célebres y misteriosos de la historia penitenciaria. Los protagonistas fueron Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Durante 6 meses, los reclusos, ubicados en celdas adyacentes, planearon meticulosamente el escape, ya que con cucharas lograron ampliar los conductos de ventilación detrás de sus fregaderos. Luego fabricaron chalecos salvavidas y una balsa de goma bastante pequeña. En la noche del 11 de junio, los tres colocaron cabezas falsas de papel maché y cabello humano en sus camas para simular que dormían. Hasta hizo Salieron por mojón los en el agujeros, baño. Cierto del japonés que le acabó con toda la familia, se fue hasta el baño y tantas cosas y desapareció y nunca supieron los japoneses lo que... Sí me acuerdo de subieron eso, por un ¿ah? conducto de ventilación De hasta ese el video. techo, descendieron por una tubería exterior de unos 15 metros, cortaron la cerca de alambre de púas y llegaron a la orilla noreste de la isla. Allí inflaron la balsa y se lanzaron al agua hacia la bahía de San Francisco. A la mañana siguiente, la fuga fue descubierta y se inició una intensa búsqueda. Se encontraron restos de la balsa y objetos personales flotando en la bahía, pero nunca se halló a los fugitivos ni sus cuerpos. Luego de un tiempo se concluyó oficialmente en 1979 que probablemente se ahogaron en las frías y turbulentas aguas, aunque el caso sigue abierto, y existen teorías que sugieren que pudieron sobrevivir y escapar exitosamente. Sí, a ver, hay fotos de personas que se parecen mucho a ellos, ya de más años, que se cree que son ellos que sí escaparon. Otros dicen que sí, no, nunca llegaron y se ahogaron y nunca se sabe dónde están los cuerpos, ¿ah? Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, desapareció el 3 de mayo de 2007 mientras dormía en un apartamento turístico en Praia da Luz, Portugal, donde vacacionaba con su familia. Sus padres cenaban en un restaurante cercano. Hola, Kuro. ¿Cuál actualización? El martes es la del Silent Cuando Zero. ocurrió la desaparición. Y la actualización va a salir el domingo para hacer la predescarga. La historia reciente, generando una cobertura global y múltiples investigaciones en Portugal, el Reino Unido y Alemania. A pesar de los esfuerzos, su paradero sigue siendo desconocido. En 2020, las autoridades alemanas identificaron a Christian Bruckner, un ciudadano alemán, como principal sospechoso. Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado cargos formales en su contra debido a la falta de pruebas concluyentes. La familia McCann ha mantenido viva la esperanza de encontrar a Madeleine, estableciendo un sitio web para compartir información y actualizaciones sobre el caso. Recientemente, en junio de 2025, las autoridades portuguesas y alemanas han reanudado las búsquedas en áreas cercanas a Praia da Luz, pero parece No, que el este 30 crimen sale. seguirá sin resolverse. El 30 debería de salir Kuro. El 30, no creo que salga el 29. Si es el 29 mejor, ahí toca ver, pero muy posiblemente sea el martes 30. El atentado de Wall Street fue Pues un ataque lunes terrorista 30. ocurrido el 16 de septiembre de 1920 en el corazón del distrito financiero Atentado de de Nueva Wall York. Street. A las 12 del mediodía, un carro tirado por caballos se detuvo frente a un edificio en una de las esquinas más concurridas de la ciudad. En su interior, el carro... Pero estos casos, digamos, en síntesis es tan antiguo que muy posiblemente no se encuentren llevaba nunca. 45 kilogramos de dinamita y 230 kilogramos de pesos de hierro, que actuaron como metralla al explotar mediante un mecanismo de relojería. La explosión fue devastadora, 38 personas fallecieron y más de 400 resultaron heridas, la mayoría jóvenes empleados, mensajeros y corredores de bolsa que transitaban la zona durante la hora del almuerzo. El estallido destruyó la fachada y el interior de un edificio y causó daños materiales valorados en millones de dólares.
La confusión fue inmediata, pero la Bolsa de Nueva York suspendió operaciones solo por un breve lapso y reabrió al día siguiente, tras una limpieza express que, desafortunadamente, eliminó pruebas cruciales para la investigación, ya que nunca se logró identificar ni capturar a los responsables. La atención se centró en grupos radicales opuestos al capitalismo, especialmente anarquistas italianos, pero como les dije, A ver, en esa época es del anarquismo, habían tipos que creaban bombas. En esa época estaba de moda, que parece raro, pareciera, fueron los judíos, no. En esa época estaban de moda el terrorismo en Estados Unidos con dinamita, con nitroglicerina. ¿Ah? nada se logró corroborar. Me acuerdo que en alguna parte me acuerdo haber visto que en esa época también habían atentados en escuelas y todas esas cosas. ¿Qué? A ver, Estados Unidos hasta antiguamente habían atentados en escuelas, ¿ah? Pero y era solo full esto de con dinamita. ¿Ah? Es como era la época de la dinamita, era la época de del TNT y todas esas cosas, de la nitroglicerina. Y era demasiado fácil hacer ese tiempo la nitroglicerina, no había controles, hacían un montón de estas cosas. ¿Ah? Crímenes del Tylenol comenzaron el 29 de Crímenes del septiembre de Tylenol. 1982 en el área metropolitana de Chicago. Tylenol. Este caso fue muy hablado ya que todas las víctimas fallecieron luego de tomar algo parecido, pero estamos hablando de años 60, años 40 por esas cápsulas épocas. de paracetamol de la marca Tylenol adulteradas por el homicida con cianuro de potasio. Ah, que metía cianuro. Víctimas a las que podrían añadirse al menos 2 más que fallecieron por alguien que intentó imitar al envenenador original. El principal sospechoso durante la investigación fue el neoyorquino James William Lewis. La policía dio con él luego de que enviara una carta en la que admitía ser el responsable y pedía $1 millón a cambio de no adulterar más cápsulas. A pesar de que el hombre fue finalmente arrestado y condenado por extorsión, no pudo encontrarse evidencia que lo vinculara a ninguno de los homicidios. Una vez que se pudo encontrar un denominador común entre todas las víctimas, los investigadores examinaron las cápsulas que cada víctima había comprado. Las pruebas revelaron Esto muy parecido al caso este japonés, de que también es un caso sin resolver, de los que iban y ponían disque veneno en las comidas en Japón y todas esas cosas, que es de un caso creo que hasta más nuevo que este. ¿Ah? ¿Se recuerdan ese caso? De los de estos, me parece, a Garbanzo, o fue de tu caso. que todas las cápsulas contenían cianuro. Inmediatamente se alertó a toda la población del área metropolitana. Pero ahí sí no se supo quién fue. Cualquier producto de la marca, y como respuesta a este crimen, se cambiaron los envoltorios de los medicamentos y se crearon leyes federales que prohíben y condenan la alteración de los mismos. Entre las personas fallecidas se encontraba una niña de 12 años. El 25 de diciembre de 1996... Sí, en los dulces eran en caramelos, en ni sé qué partes. ¿Ah? También había ese secuestro de uno de los grandes que no lo mataron, pero lo hicieron y solo querían... Y parecía que todo era un juego y nunca les agarraron. De esos, Ramsey, de ese mismo. Una niña de 6 años conocida por su participación en concursos de belleza infantiles, fue encontrada sin vida en el sótano de su casa en Boulder, Colorado. La escena del crimen presentaba elementos contradictorios, una nota de rescate exigiendo $118,000 y evidencias de malos tratos junto a un golpe contundente en la cabeza. Inicialmente, las sospechas recayeron en los padres debido a inconsistencias en sus declaraciones y la falta de signos de intrusión. Sin embargo, pruebas de ADN recuperadas de la ropa de la víctima apuntaban a un perfil masculino no relacionado con la familia. En 2006, un hombre llamado John Mark Carr confesó el crimen, pero las pruebas biológicas lo exoneraron, dejando el caso en un limbo legal. Las teorías recientes sugieren que el ADN podría pertenecer a un individuo no identificado vinculado a otros delitos similares, pero la falta de avances tecnológicos en la época y la posible contaminación de evidencias han obstaculizado el progreso. Este es el nivel 2. Quiero ver los que son más turbios, ¿eh? Quiero ver esos turbios que han pasado. El monstruo de las 21 caras. El caso de los niños rana es uno de los crímenes más notorios. Los niños rana. Y conmovedores de Corea del Sur. El 26 de marzo de 1900. ¿Por qué les pusieron niños rana? No sean tan hijo de puchicas, ¿ah? ¿Por qué les ponen eso? Pobrecitos, que tenían la cara feo, que... 1991, durante un día festivo por elecciones municipales, 5 niños de entre 9 y 13 años salieron a cazar ranas en los arroyos del monte por lo que fueron a cazar ranas. al oeste de Daegu. Los niños nunca regresaron a sus hogares.
Su desaparición conmovió al Me acuerdo cuando un tipo en mi escuela llevó una botella de alcohol y le echó pastillas de cloro, la agitó y explotó en su mochila. país y generó una movilización sin Tremenda cara de precedentes. sapos, ¿eh? El presidente del momento ordenó la búsqueda con hasta 300.000 policías y soldados, y el monte fue rastreado más de 500 veces. La búsqueda fue transmitida en vivo por televisión y los padres dejaron sus trabajos para recorrer el país en busca de sus hijos. 11 años después, el 26 de septiembre de 2002, un hombre que buscaba bellotas encontró los restos de los niños en el monte, en una zona que había sido revisada anteriormente. El hallazgo fue precedido por una llamada anónima a un periódico local indicando el lugar exacto. Inicialmente, la policía sugirió que los niños habían fallecido de hipotermia, pero los padres rechazaron esta explicación, pues las ropas estaban atadas en fardos y los cuerpos se hallaron cerca de la ciudad, en un área que los niños conocían bien. El incendio del tren fantasma en Interesante a esta. Hay algunos casos que anotarán y buscarán algún videíto para mandarme, porque hay algunos casos que ha de ver, digamos, explicando totalmente todo, ¿ah? Y ha de estar guapo al ver alguno de estos videitos explicadito Luna todo, Park, todo, pero Sydney, ocurrió la totalmente. noche del 9 de junio de Incendio del 1979 y tren es uno de los desastres fantasma. más trágicos en la historia de los parques de atracciones. El fuego se originó dentro del emblemático tren fantasma, una atracción oscura y laberíntica construida principalmente con madera pintada de negro, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. 7 personas fallecieron, 6 jóvenes y un Ah, que estaba adulto. personas ahí. Eso Entre que era en las la víctimas se noche. encontraban 4 estudiantes de universidad y 3 miembros de una sola familia. La causa del fallecimiento fue intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras. La investigación inicial no pudo determinar la causa exacta del incendio, por lo que el juez forense consideró que la causa más probable era una colilla de cigarrillo o un cortocircuito, pero no se descartó completamente. Decir que antes las montañas rusas estaban hechas de madera. ¿Ustedes se subirían a una montaña rusa de madera? Y porque creo que hay algunas en Estados Unidos que todavía existen. Yo le vería bastante peligroso a las La de madera, posibilidad de un madera. incendio provocado. El hombre del hacha de Nueva Orleans fue un Hombre del homicida en serie hacha. que aterrorizó la ciudad entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Su identidad nunca fue determinada y el caso permanece sin resolver hasta hoy. El modus operandi de la Aquí en Venezuela ni de acero hay. Oh my god. característico, irrumpía en casas durante la noche, Ustedes son no words y space. Esa es la cosa, Richard. Ustedes son no words y space. ¿Eh? generalmente forzando la puerta No trasera me subo y ni atacaba a sus ninguna. víctimas mientras dormían con un hacha o una navaja de afeitar, herramientas que casi siempre pertenecían a las propias víctimas. Tras el ataque, el arma era abandonada cerca de la escena. No se registraban robos, lo que descartaba el móvil de hurto. El caso adquirió notoriedad nacional cuando, en marzo de 1919, se publicó una carta supuestamente escrita por el propio asesino en la que afirmaba que atacará de nuevo, pero perdonaría a quienes esa noche Acá en mi provincia de montaña rusa hay, pero es que vos vives bastante al sur, Candela, ese es el problema. estuvieran escuchando jazz en sus casas. Como resultado, la ciudad se llenó de música y no hubo asesinatos esa noche, lo que alimentó la leyenda de que el asesino tenía alguna relación con el jazz o buscaba promocionarlo. El incendio de la guardería ABC fue una Guardería tragedia ocurrida el 5 ABC. de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. Ah, esto es de México. Hola, Cleo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Otaku? El siniestro comenzó en una bodega contigua a la guardería, propiedad de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Estatal, donde se Lo llévame contigo, bueno. almacenaban documentos, Bueno. placas vehiculares y otros Chisme, materiales coge altamente chisme. inflamables. El fuego se propagó rápidamente a la guardería debido a deficiencias estructurales y a la falta de medidas de seguridad adecuadas como detectores de humo, extintores y salidas de emergencia. En el momento del incendio, la guardería albergaba a 176 niños y aproximadamente 50 empleados. El resultado fue devastador, 49 niños fallecieron, Fue México, ¿ah? 25 niñas y 24 niños, y más de 100 resultaron heridos, la mayoría por asfixia debido a los gases tóxicos liberados por los materiales del techo y el aislamiento. El caso generó una fuerte indignación social y demandas de justicia por parte de los familiares de las víctimas. Aunque inicialmente no hubo responsables sancionados, años después varios funcionarios y empleados públicos fueron sentenciados por homicidio culposo y lesiones, aunque la percepción de impunidad persiste entre la sociedad mexicana. Pero mucho, ¿ah?
El monstruo Ahí está, esta es la historia del monstruo de las de las 21 caras de las fue un 21 grupo caras. criminal anónimo que aterrorizó Esta es la historia más cine de la historia. ¿Ah? Si ustedes quieren ver una historia guapísima, vean el monstruo de las 21 Japón entre caras. 1900. Ya la vimos aquí en directo un día. Y es de, creo que una de las historias más what the fuck de Japón. No se encontraron a 84 y nadie. 1985, Es la que estábamos hablando, Ave. a las grandes empresas de alimentos como Glico y Morinaga. Este nombre, inspirado en un villano de la literatura japonesa de misterio, fue adoptado por el grupo en las cartas que enviaban a la policía y a los medios, burlándose de las autoridades y reclamando la autoría de sus crímenes. El caso comenzó con el rapto de Kazui Sasaki, quien logró escapar tras 65 horas de cautiverio. A partir de ese momento, el grupo inició una campaña de chantajes, amenazas y sabotajes, incendiaron vehículos, enviaron cartas intimidatorias y, sobre todo, amenazaron con envenenar productos alimenticios con cianuro, lo que obligó a retirar Que miles sí de se cajas de dulces encontraron, de los ¿ah? estantes y provocó pérdidas millonarias. El caso alcanzó un punto crítico cuando el superintendente de la policía de Siga se quitó la vida por la presión y el fracaso en la investigación. Tras este hecho, el grupo anunció el fin de sus actividades criminales en una última carta. Nunca se identificó ni capturó a ningún miembro del grupo. Pero salvaje que es Japón, ¿ah? Ese es Japón, ¿ah? Y, y nunca se encontraron nadie. Y no fue encontrado porque, digamos, si fue en México, entiendo. Si fue algún país de Latinoamérica, entiendo. Pero fue Japón, ¿ah? Y en la parte más, cuando Japón era potencia de verdad mundial, ¿ah? Cuando tenían dinero hasta para regalar. El robo al Museo Isabella Stuart Gardner fue el mayor hurto de arte de la historia Rose y uno de los crímenes sin resolver más famosos del mundo. Stewart. Ocurrió la madrugada del 18 de marzo de 1990 en Boston, Massachusetts, apenas unas horas después de las celebraciones del Día de San Patricio. Dos hombres disfrazados de policías. Pero es que yo pienso que los tipos lo hicieron para llevar a la ruina de la competencia. Pero ¿sabes cuál es la cosa, Vi? Que yo le veo más como que cogían empresas al azar, ¿ah? Esta empresa al azar, porque no te recuerdas que no era solo empresas de dulces, también era empresas de embutidos, empresas de esas cosas, era. Llegaron al No museo fue solo empresas de alrededor dulces. de la 1:24 de la mañana, argumentando que respondían La a más una conocida es supuesta la llamada empresa de emergencia. dulces, pero después fue Los a la de vigilantes embutidos. nocturnos permitieron el acceso de los Yo he ciudad una guardería, un profesor de música. Y les decía que si contaban algo, en serio, falsos what the oficiales, fuck, quienes qué loco, rápidamente los redujeron, los esposaron y los condujeron al sótano, qué loco, qué loco. donde los mantuvieron retenidos. Durante los siguientes 81 minutos, los ladrones recorrieron el museo y sustrajeron 13 piezas de arte de incalculable valor. La policía llegó al lugar a la mañana siguiente, encontrando los marcos vacíos, los guardias atados y las grabaciones de seguridad desaparecidas. A pesar de una investigación intensiva, entrevistas a decenas de testigos y la elaboración de retratos hablados, nunca se identificó ni capturó a los responsables, ni se recuperaron las obras robadas. Bajamos al nivel 3. Cierto, era también una empresa de yogur, sí, sí. Ver, nivel 3. El ácido en Hong Kong, hombre de Somerton, incendio de mi hoyo, de tu hoyo, no el mío. Marisela Escobedo y su hija y señor Currell. El Currella. Los ataques con ácido en Hong Kong han sido una preocupación importante en la seguridad pública de la ciudad, especialmente entre finales de la década de 2000 y principios de la década de 2010. Estos ataques se caracterizaron por el lanzamiento de botellas o recipientes con líquidos corrosivos desde edificios o en lugares públicos muy concurridos, causando heridas graves a transeúntes y generando pánico en la población. Peligroso. Uno de los incidentes más graves ocurrió en diciembre de 2009 y enero de 2010, cuando un desconocido arrojó una botella de ácido en el mercado nocturno de la calle Champo, una de las zonas más transitadas de Hong Kong. El ataque dejó al menos 30 personas heridas, muchas de ellas con quemaduras graves en la piel y los ojos. Los ataques se han realizado principalmente en lugares como mercados concurridos, donde el agresor puede lanzar el líquido desde una altura o mezclarse entre la multitud y desaparecer rápidamente. Hasta la fecha, la mayoría de los responsables de estos ataques no han sido identificados ni arrestados, lo que ha alimentado la sensación de vulnerabilidad entre la población. Hay que ser bastante loco. Ser bastante loco para que sea así, ¿eh? Entonces, en Argentina
El misterio Muy del bueno hombre de ese Somerton, caso. también No he conocido como visto. el caso Tamam Sud, es uno de los enigmas criminales más célebres de Australia y del siglo Tamansu. XX. Ah, pero este sí es bastante conocido, este caso. Todo comenzó el 1 de diciembre de 1948, cuando el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado El cuerpo en vida de un hombre que se cree que es un espía, que nunca se sabe qué pasó y en todas la esas playa de cosas, Somerton, ¿ah? en Adelaida. Este es del El espía, hombre creo que vestía hasta traje Dross y tiene un corbata, video. estaba impecablemente Hasta Dross aseado creo y que no tiene un video portaba de ninguna esto. identificación, incluso las etiquetas de su ropa habían sido cortadas. No tenía signos evidentes de violencia, aunque su posición y algunos detalles resultaron extraños para los investigadores. El cuerpo no presentaba signos claros de violencia, pero la autopsia reveló congestión de órganos internos y hemorragia gástrica aguda, lo que llevó a sospechar de un posible envenenamiento con una sustancia indetectable para la época, aunque no se hallaron rastros de veneno en su organismo. La identidad del hombre fue un misterio durante más de 70 años, y las huellas dactilares se enviaron a todo el mundo, pero nadie pudo identificarlo. Mr. Cruel Mr. Cruel. es el apodo dado a un homicida en serie australiano no identificado, responsable de ataques a menores de edad en los suburbios del norte y este de Melbourne, entre finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. Se le atribuyen 3 Si el que puede estar vivo todavía. ataques confirmados y es el principal sospechoso del rapto y homicidio de una cuarta niña, cuyo cuerpo fue encontrado un año después de su desaparición. La policía nunca logró identificar a Mr. Cruel, y se le describe como un individuo muy inteligente. Él planeó meticulosamente cada ataque, vigilando tanto a la víctima como su familia, asegurándose de que no dejara huellas forenses, protegiendo su identidad cubriéndose el rostro en todo momento, y dejando arenques rojos para desviar la atención de la policía y los familiares de la víctima. Se cree que grabó o fotografió sus ataques y que podría seguir vivo, posiblemente coleccionando contenido ilícito infantil a través de internet y comunicándose con menores en línea. Marisela Escobedo Oh, la madre, ¿eh? Ortiz fue una enfermera y activista social mexicana, nacida en Piedras Negras, Coahuila, el 12 de junio A ver si es México el narco. Respuesta rápida y sencilla. El narco, ¿ah? de 1958. Su historia comenzó cuando su hija de 16 años fue ejecutada en Ciudad Juárez por Sergio Rafael Barraza, su pareja sentimental. Marisela dedicó todos sus esfuerzos a buscar justicia, logrando incluso que Barraza fuera detenido y Uy, no, confesara esa es maldita, loco. ¿Cómo que el maldita? crimen. Sin embargo, a pesar de la confesión, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo liberaron, lo que generó un escándalo nacional e internacional. A partir de ese momento, Marisela dejó su trabajo y se convirtió en una activista incansable contra la impunidad. Realizó marchas, plantones y exigió justicia. Candela, ya sé que vive ¿cómo se llama esto? Del Polo Sur, pero tantas cosas pasan por allá. Frente a las autoridades estatales, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México. Instaló un plantón frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, donde fue ejecutada horriblemente en presencia de su hermano, mientras continuaba exigiendo justicia para su hija. Aunque la Fiscalía de Chihuahua presentó a un presunto responsable, el hermano de Marisela y testigo del crimen señaló a otra persona como autor material. El feminicida de su hija, Sergio Rafael Barraza, jamás pisó la cárcel y falleció en un enfrentamiento con el ejército mexicano en 2012, vinculado al crimen organizado. Incendio de El incendio del Moyo. edificio Miojo 56, Miojo 56 ocurrió alrededor de la 1 de la mañana del 1 de septiembre de 2001 en el barrio de Kabukicho, Tokio, Japón. Este siniestro es considerado uno de los incendios más mortíferos en la historia reciente, con un saldo de 44 fallecidos y 3 heridos. 3 empleados lograron sobrevivir saltando desde el tercer piso, aunque resultaron heridos. Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados por los bomberos, quienes también rescataron a quienes lograron llegar al techo durante la evacuación. La investigación reveló que la letalidad del incendio se vio agravada por numerosas violaciones a los códigos de seguridad, como puertas cortafuego y escaleras bloqueadas, lo que impidió una evacuación rápida y segura. Aunque inicialmente se sospechó de un incendio provocado, nunca se identificó ni arrestó a un sospechoso. Estamos en el nivel 4. A ver, aquí debe haber ya casos potentes, ¿no? Casos bastante potentes aquí. Yo no les hablo de casos de aquí porque ya la otra vez hablé de los casos, ¿ah? Aquí ya hemos hablado sobre el caso de pues, el monstruo de los Andes, la bestia, de todos esos tipos, ¿ah? Ya hemos hablado aquí de los casitos, ¿no? Por eso yo hablar de casos de aquí ya
Ya no tengo que hablar, ¿ah? Ya no tengo Desastre mucho de que Ustica, hablar. también conocido como la tragedia del vuelo 870 de Aerolinea Italia, ocurrió De la noche del Ústica. 27 de junio de 1980 cuando un avión que volaba de Bolonia a Palermo se estrelló en el mar Tirreno, cerca de la isla de Ustica, causando el fallecimiento de las 81 personas a bordo, 77 pasajeros y 4 tripulantes. Los restos del avión y los cuerpos fueron encontrados flotando en el área, pero no hubo sobrevivientes. Sobre las causas, la versión inicial del gobierno italiano atribuyó el accidente ¿Cómo? a una ¿Cómo, falla Candela? técnica, ¿Cómo? pero investigaciones posteriores y comisiones parlamentarias descartaron esta hipótesis. Se manejaron varias teorías, incluyendo la posibilidad de un atentado terrorista con bomba a bordo y, de manera más persistente, la hipótesis de que el avión fue derribado por un misil lanzado durante un enfrentamiento aéreo entre casas de la OTAN, posiblemente franceses, y aviones libios. El gasero loco de Matón fue un misterioso personaje que Gasero aterrorizó a loco. los residentes de Matón, Illinois, durante septiembre de 1944. Durante varias semanas, decenas de personas reportaron síntomas como náuseas, vómitos, debilidad, parálisis temporal y una sensación de mareo tras percibir un olor dulce y penetrante en sus casas, especialmente durante la noche. Algunos afirmaron haber visto una figura oscura huyendo de sus hogares Metiéndoles gas a las casas. ¡Qué hijo de su tras los madre! incidentes. El pánico se extendió rápidamente por la ciudad. La policía y las autoridades locales incrementaron las patrullas nocturnas e incluso se involucró la policía estatal y expertos en armas químicas del ejército, pero nunca se encontró evidencia física concluyente del gas ni del supuesto atacante. Con el tiempo, la mayoría de los expertos concluyeron que los eventos probablemente fueron un caso de histeria colectiva exacerbada por el estrés de la Segunda Guerra Mundial y la cobertura Más de sensacionalista de la prensa. histeria. Porque aquí no hubo ningún muerto. El caso del cuerpo sin cabeza de Norfolk se refiere a una mujer que se cree que fue ejecutada y que falleció alrededor de la primera o segunda semana de agosto de 1974. Su cuerpo fue encontrado cerca de Norfolk, Inglaterra, el 27 de agosto de 1974. Nunca se ha encontrado su cabeza, y teniendo en cuenta que la mujer nunca ha sido identificada, una teoría en la que trabaja la policía es que se trataba de una dama de compañía conocida como la Duquesa, que trabajaba en los muelles de la ciudad bajo ese seudónimo antes de su desaparición a mediados de 1974. En 2008, la policía de Norfolk exhumó el cuerpo de la mujer y tomó una muestra de ADN, pero de nuevo, no pudo identificarla. Los 5 de Utah. Esto también es un caso bastante famoso. Esto de los 5 de Utah. De lo que, digamos, son unos chicos que salen. Que la verdad de todo, casi la mayoría tenía retraso mental. Es así la historia. ¿Ah? La mayoría tenía un retraso o algo así mental. Salieron por la carretera y les encontraron muertos congelados. Esa es la historia. Se han de haber visto esto. Jóvenes de Yuba City, California, todos con discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas, que desaparecieron tras asistir a un partido de baloncesto universitario en la Universidad Estatal de California la noche del 24 de febrero de 1978. Después del partido, los 5 se dirigieron... Este caso hay en Treeline. Me acuerdo que este caso vi con Treeline, ¿ah? Sí, con Treeline pueden ver este caso. Luego desaparecieron sin dejar porque es bastante raro este caso. Es muy raro. rastro. Unos días después, su automóvil fue encontrado abandonado en una zona remota a más de 100 kilómetros de la ciudad y en una carretera de montaña completamente fuera de ruta. El coche estaba en buen estado y pudo haber sido empujado fuera de la nieve, pero fue abandonado con las llaves desaparecidas y sin rastro de los hombres en los alrededores. Cuando la nieve se derritió en junio, los cuerpos de 4 de ellos fueron encontrados cerca de una caravana refugio utilizada por excursionistas a unos 32 kilómetros del lugar donde se halló el vehículo. El caso está lleno de misterios. No se sabe por qué el grupo tomó un camino tan remoto, por qué abandonaron el coche que funcionaba bien, ni por qué no usaron los suministros del refugio. Además, un testigo local afirmó haber visto y oído personas alrededor del vehículo esa noche, pero su testimonio fue inconsistente y no aportó pruebas concluyentes. La policía nunca pudo determinar si hubo algún culpable o si simplemente fue una serie de decisiones desafortunadas. Los fallecimientos de North Canto se refieren a una serie de raptos y homicidios de niñas pequeñas ocurridos principalmente en las prefecturas de Tochigi y Gunma, Japón, entre 1979 y 1996. Ocurrieron en un radio de 20 kilómetros, cerca de la frontera entre las prefecturas ya mencionadas. 4 de los casos fueron raptos seguidos de homicidios. En uno de los casos, la niña nunca fue encontrada y se considera una desaparición.
3 de los casos ocurrieron en pachinko parlors, es decir, salas de juego japonesas. 3 de los cuerpos fueron hallados cerca de ríos. 4 de los crímenes ocurrieron en viernes, fines de semana o días festivos. Al final del día, nada de esta información sirvió, porque ninguno de los 5 crímenes fue resuelto oficialmente. Esto sabe dar miedo. Estos casos dan miedo porque el miedo es que estos siguen sueltos, ¿ah? Muchos de los que hicieron esto siguen sueltos, no están en la cárcel y algún rato se les va la olla de nuevo y pueden continuar y continuar, ¿ah? Ya lo hagaste, disfrazate de Ghostface y... Y claramente, el presunto culpable ¿Cómo? nunca ha sido arrestado. Y finalizamos con el nivel 5. Anthrax, vampiro de Atlas de Rayogo, ya les digo quién es. Familia Jamison, familia Hill. En la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1945, Caso de la familia un incendio Soder. destruyó la casa de la familia Soder en Virginia Occidental, Estados Unidos. En ese momento, la casa estaba ocupada por George Soder, su esposa y 9 de sus 10 hijos. ¡9! Durante el incendio, ¡Tenía 9 hijos! ¿What the fuck? los esposos y 4 de los 9 niños escaparon, pero increíblemente, los cuerpos de los otros 5 niños nunca fueron encontrados. Los Soder creyeron por el resto de sus vidas que los 5 niños desaparecidos sobrevivieron. En apoyo de su creencia, han señalado una serie de circunstancias inusuales antes y durante el incendio, como cuestionar el hallazgo del departamento. Cierto, este caso también es famoso aquí en Latinoamérica por Dross. Ha relatado creo que alguna vez Dross de este bomberos de caso. que el incendio fue de origen eléctrico, y señaló que recientemente había vuelto a cablear e inspeccionar la casa. Él y su esposa sospecharon de un incendio provocado, lo que llevó a teorías de que los niños habían sido raptados por la mafia siciliana, tal vez en represalia por la crítica abierta de George a Benito Mussolini y al gobierno fascista de su Italia natal. Los esfuerzos estatales y federales para investigar más el caso a principios de la década de 1950 no arrojaron nueva información. Sin embargo, la familia recibió más tarde lo que pudo haber sido una foto de uno de los niños como adulto durante la década de 1960. Su única hija sobreviviente, junto con sus nietos, han seguido publicitando el caso en el siglo XXI en los medios de comunicación y en línea. La Desaparición de la familia Hill es Hill. uno de los casos más A ver, si desaparecieron fueron por Hill. Digo, ¿qué? misteriosos de Argentina. Ocurrió el 13 de enero de 2002 en la provincia de Entre Ríos, cuando 6 integrantes de la familia desaparecieron. La última vez que fueron vistos con vida fue el 12 de enero de 2002, cuando asistieron a un velorio en la localidad vecina de Viale. Al día siguiente, un vecino los habría llevado de regreso a la estancia. Desde ese momento, ningún familiar, vecino ni autoridad volvió a verlos ni obtuvo noticias suyas. El dueño de la estancia informó a los familiares en abril de ese año que la Esto es en Argentina. No había oído que es de esto de familia Argentina. no había regresado de unas supuestas vacaciones de 3 meses, algo que resultó extraño porque nunca antes les había dado más de 2 semanas de descanso. La investigación comenzó con múltiples irregularidades y demoras. La denuncia formal se hizo en abril de 2002, 3 meses después de la desaparición. Durante años, la causa acumuló más de 18 cuerpos de expediente, pero sin resultados concluyentes. Se realizaron allanamientos, excavaciones y rastrillajes con perros, se analizaron muestras de sangre que resultaron contaminadas y no coincidían con la familia, pero nunca se encontraron restos ni pruebas contundentes. Surgieron varias hipótesis, posibles enfrentamientos con el dueño de la estancia, deudas laborales, conflictos por la paternidad del hijo menor, homicidio con desaparición, e incluso rumores de que la familia había descubierto algo muy grave en la propiedad, pero nunca se supo la verdadera razón. Desaparición de la familia Jamison. Jamison es uno de los casos más misteriosos y comentados de la historia policial reciente en Estados Unidos. La familia, formada por Bobby de 44 años, su esposa Sherilyn, de 40, y su hija Madison, de 6 años, vivía en Oklahoma. El 8 de octubre de 2009, la familia desapareció tras salir de su casa para inspeccionar un terreno de 16 hectáreas cerca de unas montañas a unos 13 kilómetros de su hogar. Chuta. Unos días después, su camioneta fue encontrada abandonada en un camino rural del condado. Dentro del vehículo se halló a su perra, desnutrida pero viva, así como los documentos de identidad, teléfonos móviles, un GPS y alrededor de $32,000 en efectivo en un sobre bancario. El video de la cámara de seguridad de su hogar mostró a la pareja saliendo y entrando de la casa en silencio, empacando metódicamente y con movimientos descritos como en trance y algo raros. La esposa fue vista colocando un maletín marrón en el vehículo, que nunca fue encontrado.
Durante 4 años, no hubo rastro de la familia, y el 16 de noviembre de 2013, cazadores encontraron restos óseos de 2 adultos y un niño en una zona remota a menos de 5 kilómetros del lugar donde se halló la camioneta. En julio de 2014, el forense confirmó que los restos pertenecían a la familia, pero no se pudo determinar la causa del fallecimiento debido al avanzado estado de descomposición. Surgieron múltiples teorías, desde homicidio, tráfico de sustancias, participación en una secta, hasta conflictos familiares. Pero la cosa se pone más turbia cuando la policía también encontró cartas que sugerían obsesión con terminar con la vida, y tras una investigación se supo que la familia había comentado a su pastor haber visto fantasmas y leído la Biblia satánica en varias ocasiones. Entonces estaban loquitos, ¿ah? Posiblemente los dos padres. Cucu, ¿ah? Muy cucu de la cabeza. Los ataques con Anthrax de 2001 en Estados Unidos, conocidos como Ameritrax, ocurrieron en las semanas posteriores a los atentados del 11 de septiembre. Entre Que sí hubo ataques con Anthrax. Y el 9 de octubre de 2001, cartas que contenían esporas de la bacteria Bacillus anthracis fueron enviadas a través del servicio postal a varias oficinas de medios de comunicación. El resultado fue la infección de 22 personas, de las cuales 5 fallecieron. La mayoría de los infectados eran empleados de correos, periodistas y asistentes de los senadores. Las esporas de Anthrax utilizadas eran especialmente peligrosas y letales cuando se inhalaban, lo que generó un enorme pánico y llevó al cierre temporal del servicio postal gubernamental y a una revisión profunda de las medidas de seguridad nacional frente a amenazas biológicas. La investigación, el Anthrax es muy peligroso, ¿eh? Del FBI, bastante peligroso. Se centró inicialmente en un biólogo que fue exonerado. Finalmente, la sospecha recayó en Bruce Edwards Evans, un microbiólogo especialista en armas biológicas, y este se quitó la vida en 2008, antes de que pudiera ser procesado. Y aunque la investigación lo señaló como responsable, el caso sigue generando debate y preguntas sin respuesta. Vampiro de Atlas, era yo, Un homicida desconocido que cometió un célebre crimen sin resolver en Estocolmo, Suecia, en 1932, conocido como el crimen vampiro. El 4 de mayo de 1932, la dama de compañía Lili Lindström, de 32 años, fue hallada sin vida en su pequeño apartamento en el área de Atlas, Estocolmo. La última persona que la vio con vida fue su amiga Minnie, quien relató que Lili recibió una llamada de un hombre desconocido que quería verla esa noche. Posteriormente, Lili fue encontrada sumamente maltratada, golpeada y, según la investigación, parte de su sangre fue extraída y, aparentemente, ingerida por el homicida utilizando. Parte de la sangre fue extraída y ingerida. ¿Cómo? ¿Realmente se cría vampiro? Usando una cuchara para sopa, lo que dio origen a... ¿Con una cuchara para sopa? De vampiro de Atlas. ¿Con una cuchara para sopa? El caso nunca fue resuelto y el culpable jamás fue identificado, convirtiéndose en uno de los crímenes más enigmáticos de la historia criminal sueca. Qué loco, ¿ah? Qué loco, ¿ah? Espero que les haya gustado una este video. Cuchara para sopa. Hay que estar medio loquito para eso. Buenos casos, ¿ah? Buenos casos. Algunos ya lo hemos visto. Pero bueno ver algunos que no hemos visto aquí. De casos raros. Me faltaron también otros casos que hay que tampoco se saben o son casos sin resolver o todas esas cosas, ¿ah? Guapo el video.